quiero saludarlos a todos y dar inicio a nombre de Acerta, darles la bienvenida a este segundo webinar en el contexto COVID-19. Saludamos a más de 100 clientes, amigos conectados hasta el momento, que seguramente se van a ir sumando unos más. Y con gran alegría también les contamos que en esta ocasión también hemos invitado a varios clientes y amigos de Acerta Perú. En la línea estamos todos los socios de Acerta Chile y también nuestros socios en Lima, a quien saludamos a distancia, porque no nos vemos hace mucho. Estas 8 semanas de cuarentena en Chile y Perú, en el caso de Perú con un encierro absoluto, hemos vivido momentos complejos, hemos sentido miedo, angustia, no solo por nuestra salud y la de nuestras familias y amigos, sino también por la economía, el desempleo, el futuro de nuestros países. Hoy estamos llenos de preguntas y casi ninguna respuesta, ninguna certeza, y más que nunca debemos observar con atención, humildad y apertura mental la evolución de muchos procesos inéditos que están ocurriendo en el mundo y en nuestras vidas. Estamos viviendo en tiempo real y con mucha conciencia un momento altamente disruptivo, sin mapa ni brújula y con sensación de vértigo, tomando decisiones y planificando no más allá de 1 a 2 semanas plazo. Requerimos sin duda nuevas habilidades para navegar en estos grados de incertidumbre hacia lo desconocido. En paralelo, otros procesos siguen ahí y siguen pendientes, y a pesar de que estamos todos focalizados en COVID, hay muchas otras cosas que siguen ahí y que de verdad cuando salgamos de esta pandemia nos vamos a tener que enfrentar a ellos también. Y en el intertanto vamos a necesitar nuevos liderazgos que nos permitan surgir capaces de adaptarse con rapidez a los cambios, con habilidades de escucha, empatía, e integrar y planificar en el corto y mediano plazo, todo evolucionando con los signos de los tiempos. Como Acerta, hemos querido hacer estos encuentros en esta plataforma virtual para poder conversar sobre estos temas y contar con perspectivas de personas que nos ayuden a entender las claves de lo que estamos viviendo y de lo que se avecina. Nuestro rol como empresa es tratar de ayudar a organizaciones a conectarse de manera eficiente con sus audiencias en entornos cada vez más desafiantes, inciertos y cambiantes. Por eso estamos aquí hoy y por eso seguiremos trabajando para ustedes en búsqueda de nuevos caminos e inspiración. Para conversar de todos estos temas que están surgiendo en este nuevo escenario, hoy tenemos el enorme privilegio de contar con Moisés Naim. Para Acerta y para mí en particular es un verdadero honor contar con una de las personas que en las últimas décadas se ha destacado de manera notable como uno de los mejores analistas y decodificador de múltiples procesos internacionales. Bienvenido Moisés y muchas gracias por aceptar esta invitación y poder acompañarnos hoy. Sin más, dejo con ustedes a mi socio Juan Pablo Larraín, quien moderará esta conversación. Muchas gracias y que lo disfruten. Gracias, Cristina. Bueno, nuestro invitado de hoy es conocido y reconocido por cada uno de ustedes, pero eso no quita que lo presentemos como corresponde. Bueno, Moisés es escritor y columnista venezolano, pero definitivamente un ciudadano global, reside en Washington, aunque vive también bastante arriba de los aviones, últimamente no, por lo que todos sabemos. Tiene una maestría y un doctorado en el MIT, es el fundador y presidente del Grupo de los 50, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, el Diálogo Interamericano y el Foro Económico Mundial, entre tantos otros organismos y think tank. Durante 14 años estuvo al frente de la revista Foreign Policy y desde el 2011 dirige y conduce Efecto Naim, un programa de televisión sobre asuntos internacionales que se transmite por decenas de países de habla hispana cada semana. Escribe cotidianamente además en el diario El País de España, uno de los más prestigiosos a nivel mundial. Su columna El Observador Global es una de las más leídas en español y es replicada semana a semana en diversos periódicos de Europa y América Latina. En 2011 además recibió el premio Ortega y Gasset, quizá el galardón más importante del periodismo en español. Pero Moisés también es un hombre de empresa, integra el board de AES Corp, una de las mayores empresas energéticas del mundo, matriz de la chilena AES Gener, y también de FEMSA, una empresa multinacional de origen mexicano que participa en la industria de las bebidas, es uno de los mayores embotellidores de Coca-Cola en el mundo y en los sectores comerciales y restaurantes en decenas de países.
Naim también ha sido además autor y editor de una quincena de libros, que ustedes seguros más de algunos habrán leído, en el ámbito de la política global, la economía internacional y el desarrollo económico. En 2017 escribió un libro que se llamó Repensar el mundo, 111 sorpresas del siglo XXI. Yo creo que con lo que estamos viviendo va a tener que hacer una reedición de ese libro pronto, a ver si nos cuenta algo de eso durante su alocución. En el año 2013 publicó El fin del poder, tanto el Financial Times como el Washington Post lo eligieron como uno de los mejores libros del año. Y hacia fines del 2018 publicó su primera novela, llamado Dos espías en Caracas, una historia de amor y espionajes en tiempos de Hugo Chávez, que tuvo además mucho éxito de ventas. Antes de convertirse en columnista y escritor, tuvo una prolífera carrera en el servicio público, fue ministro de Fomento, de Comercio e Industria, director del Banco Central de Venezuela y director ejecutivo además del Banco Mundial. Pero vamos a lo nuestro. Una vez que Moisés termine su intervención, tendremos una amena conversación con él, en la que ustedes además podrán ser protagonistas y hacerle directamente preguntas. Nosotros les daremos la palabra y para ello activaremos y desactivaremos los micrófonos. Por eso les pedimos ahora que revisen y los pongan en mute. Bueno, sin más preámbulo, dejo con ustedes a Moisés Naim. Gracias, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Gracias, Cristina. Es un placer estar con ustedes. Gracias a todos ustedes. Hay 128 personas que han pensado que este es un buen uso de su tiempo, cosa que me sorprende y me honra. Voy a ser muy veloz en presentarle algunas ideas para provocar la conversación y dejar el máximo de tiempo para vuestras preguntas, reacciones, comentarios y aprender todos unos de los otros. Por supuesto que cuando me invitaron yo pensé mucho qué podía hacer, ¿no? Yo creo que todos hemos visto la cantidad de reportes, libros, etcétera, con escenarios y diferentes escenarios de cómo va a evolucionar esto, a dónde va o la forma que va a tener la recuperación. ¿Será una V de una rápida caída y una rápida recuperación? ¿Será una U? O será una W de volatilidad que sube y que baja. Yo decidí que de eso estoy seguro que ustedes ya tienen una sobredosis y ya más que eso no vale la pena seguir hablando de eso, aunque si alguno de ustedes quiere hablar de eso, también podemos hacerlo. Yo voy a hacer dos cosas, conversar un poco sobre las lecciones que yo he sacado de las crisis. No quiero centrarme demasiado en el coronavirus, aunque ese es el gran telón de fondo. Porque de nuevo, todo el mundo habla todo el tiempo del coronavirus. Entonces decidí que yo quería conversar sobre otras amenazas, otras crisis tan importantes y en mi juicio algunas de ellas más importantes que el coronavirus que existían antes de esta pandemia, siguen estando aquí y van a estar con nosotros cuando la pandemia desaparezca. Y tengo unas cuantas que les quiero mencionar. Y hablarlas y quizás eso sirve también para integrarlas a la conversación sobre el coronavirus. Comienzo con algunas de las lecciones que he sacado personalmente de las crisis y estoy pensando inclusive desde la crisis de la deuda, ya parece prehistoria. ¿Se acuerdan? La década perdida de América Latina. Después estuvo el colapso de las .com, de las .com, y todo lo que pasó, y después las múltiples crisis financieras del mundo, la crisis rusa que nos sorprende y tiene consecuencias en Brasil, la crisis asiática, después estuvo el 11 de septiembre, el ataque terrorista, luego la catástrofe financiera del 2007, 2008, 2009, etcétera. Y ahora el coronavirus, ¿no? Yo encuentro tres patrones comunes en esto, ¿no? Y de nuevo, el coronavirus es todavía muy temprano y yo no quiero avanzar demasiado en especular hacia adelante, pero de lo que sí sabemos de crisis que ya hemos visto y que han pasado, son tres cosas, creo yo. Primero, que la reacción de los gobiernos es más importante, tiene más consecuencias y toca más vidas y transforma más empresas y gobiernos que el disparador de la crisis. Si piensan, por ejemplo, el caso icónico de eso es, por supuesto, el 11 de septiembre. En el 11 de septiembre hubo 3.000 y pico fatalidades, pero desató una reacción que generó literalmente cientos de miles de fatalidades, costó una enormidad de dinero, cambió muchísimas cosas en el Medio Oriente, ciertamente Irak
y el rol de Irán, etcétera, ¿no? Entonces, la primera lección es que la reacción a la crisis es más grande y tiene más consecuencias y transforma más vidas, empresas, gobiernos y sociedades que el disparador de la crisis. La segunda es la sobrevaloración del impacto. Es muy interesante ver, si uno ve los titulares, los análisis de las crisis en los momentos máximos, siempre hay la noción de que esto cambió el mundo para siempre, para todos, todo el tiempo. Y no es así, no ha sido así. Por supuesto que estas crisis han transformado cosas, han impactado, han tenido consecuencias, pero para la gran mayoría de la humanidad, el 11 de septiembre no cambió la vida de manera fundamental. Vamos a ver qué sucede con el coronavirus, ¿no? Pero en principio, hasta donde hemos visto las crisis anteriores, hay una sobreestimación de las consecuencias permanentes y de transformación irreversible, profunda, inédita de lo que conocemos. Y esto me lleva a la tercera lección, que es muy interesante, creo yo, que es que estas crisis hacen que muchas cosas que creíamos permanentes, descubrimos que son transitorias y que después de todo no eran tan permanentes. Y que cosas que pensamos que eran transitorias resultaron permanentes. Y creo que en el caso del coronavirus ya estamos empezando a ver una que ustedes ya claramente están viendo en sus empresas, que es el teletrabajo. La gente trabajando desde la casa. Yo no quiero decir que cuando termine las precauciones de protección y de aislamiento que requiere la pandemia, todo el mundo se va a quedar trabajando en la casa, pero no dudo, y creo que ustedes pueden estar de acuerdo, que un porcentaje mayor de empleos que antes se hacían en lugares corporativos, en oficinas de las empresas, ahora van a ocurrir en casas, en las casas de las personas, y va a haber todo tipo de arreglos, estructuras organizacionales, modelos de negocios, relaciones interpersonales que van a ser afectadas por esto, ¿no? Y luego está el tema de los liderazgos. Y es muy interesante cómo diferentes crisis han generado diferentes demandas de qué es lo que se espera de los líderes, ¿no? En esta, en la que estamos viviendo ahora, está muy claro cómo la gente está esperando y deseando unidad, cómo está deseando solidaridad, competencia, gente que haya una sensación de que es competente y que diga la verdad. La idea de que hay que unir a la sociedad para enfrentarlos juntos y de hecho quizás unir un país con otros países para hacerlo juntos y enfrentar juntos los problemas. La idea de la solidaridad es muy importante. También en el sector privado ha habido un cambio en este sentido. Primero, no sé si han visto el barómetro de la confianza que anualmente publica la empresa Edelman, que acaba de salir y muestra que ha habido un aumento en la confianza de la gente al sector público y una disminución de la confianza en el sector privado. En el sector privado, y esto lo estamos viendo en diferentes empresas y hay estudios ya que lo muestran, hay una necesidad de que los líderes tengan cierta presencia, que sean visibles, que estén presentes. Una gran cantidad de empresarios y de líderes empresariales de empresas se han sorprendido, como hacen un video donde transmiten qué es lo que están viendo, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están pensando, y quedan sorprendidos del impacto que tiene algo que en estos tiempos es tan sencillo como sentarse frente a una computadora y hablar durante 10 minutos acerca de qué pasa. Eso tiene unos impactos importantes porque la gente está necesitando tener líderes presentes, cercanos y con empatía. Es muy importante esta sensación, según las encuestas que vimos, la sensación de que el jefe entiende dónde estoy yo, entiende mis circunstancias, entiende mis problemas, mis tragedias y mis angustias y me va a cuidar de alguna manera dentro de las restricciones que tienen todas las empresas. Y finalmente, las encuestas de las que estoy hablando también revelan un enorme deseo de que la gente no mienta. La verdad, que no me confundan, que no me enreden, que no me mientan, que no me manipulen, que me digan qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Y eso lo estamos viendo en
Es muy interesante porque esto es un patrón en diferentes países, donde pareciera que hay unas tendencias más generales. Les dije que les quería hablar de unas cuantas tendencias que existieran y amenazas que existen antes de la pandemia y que siguen estando con nosotros. La más obvia para todos ustedes es el cambio climático. El cambio climático no ha dejado de ser un problema a raíz de la pandemia. La pandemia nos distrae de las conversaciones sobre esto. La pandemia también va a requerir recursos fiscales, dinero, que en el pasado hubiera podido ser asignado a atender el cambio climático, pero que ahora va a estar destinado a atender la pandemia. Ustedes saben los números, los recibimos constantemente. Si la temperatura promedio de la superficie terrestre pasa el aumento pasa de los 2 grados centígrados, la civilización como la conocemos, nuestro modo de vida va a cambiar radicalmente. Nadie está diciendo que por ahora, hasta donde sabemos, el coronavirus va a cambiar y va a transformar la vida de toda la humanidad, de toda la gente de manera permanente. Pero sí lo estamos esperando, sí, los expertos indican que si eso ocurre, si se pasa de los 2 grados centígrados, es otro planeta, es otra civilización. Y las tendencias están claras, ustedes las conocen. Hay eventos climáticos catastróficos que son más frecuentes, más intensos, más costosos en términos de fatalidades y dinero. Y América Latina es de las regiones más expuestas del mundo en este sentido. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que sí lo confirma. Hay varias razones, la geografía es una, el grado de urbanización. América Latina es de las regiones más urbanizadas del mundo y la urbanización tiene que ver con eso. Sobre todo hace vulnerables a las sociedades cuando está combinado con altos niveles de corrupción. Cuando las normas de construcción, las normas de zonificación de qué se puede construir y cómo son violadas y son de manera corrupta, pues hace mucho más vulnerable a esa sociedad, y ese es el caso en muchos países de América Latina. No quiero decir más sobre eso, pero el mensaje central es que es posible que la pandemia del coronavirus sea un ensayo general para algún evento climático como el que no hemos visto hasta ahora, y que va a requerir reacciones de la humanidad que son muchísimo, pero muchísimo más exigentes de lo que estamos viendo ahora con el coronavirus. La segunda gran tendencia, y de nuevo en un grupo como este no tengo que dedicarle mucho tiempo, es la revolución digital. Ustedes saben que todo esto de el aprendizaje de máquina, la Big Data, Quantum Computing, todas las cosas que sabemos están transformando el mundo y lo van a transformar a gran velocidad. La velocidad de adopción de estas tecnologías rompe todos los récords en la historia de qué tan rápido las tecnologías se convierten, se popularizan y se hacen a escala. Y va a transformar todo, gobiernos, sociedades, empresas, universidades, hospitales, todo. La gran pregunta es si esto es una gran oportunidad para América Latina en que pueda utilizar las posibilidades que abre la revolución digital para hacer saltos, para dar saltos y brincar por encima de sus obstáculos históricos y poder aprovecharse de esto. O si la revolución digital va a profundizar, agudizar, hacer más difíciles las condiciones preexistentes negativas que tiene América Latina, la desigualdad, la pobreza, las universidades débiles, la falta de inversión suficiente en investigación y desarrollo, la fuga de cerebros, la falta de ecosistemas que conduzcan y apoyen la innovación, etc. Pero eso va a estar con nosotros y sin duda la revolución digital va a tocar más vidas en el planeta que el coronavirus. La otra gran transformación que está ocurriendo a nivel mundial de grandes consecuencias es el cambio de estructura demográfica. El mundo dentro del año 2050, dentro de 30 años, demográficamente es muy poco parecido al que tenemos hoy en día. Y podemos dedicarle tiempo a eso, pero creo que es muy revelador, por ejemplo, si uno toma los 10 países más poblados,
en el 2050, India va a estar por encima de la China. India va a ser más poblado que la China. Nigeria pasa del lugar 7, donde está ahora, a ser el tercer país más poblado del mundo. México, que está en la lista ahora de los más poblados, y Rusia, que está en los desaparecen de la lista y son reemplazados por el Congo y por Etiopía. El único país de América Latina que está en la lista en el 2050 es Brasil, y el único país rico que está en la lista es Estados Unidos. China es un país que se hace viejo antes de ser rico. Normalmente los países primero aumentan sus niveles de ingreso y después llega la demografía de los mayores. China ya está teniendo ese problema. Eso tiene consecuencias gigantescas en términos de cómo se financian los índices de dependencia de los mayores, las pensiones. El sistema financiero es alterado por esto, las relaciones de trabajo, etcétera, etcétera. Para países de América Latina esto tiene consecuencias inmensas y para un país como Chile claramente también. Otra tendencia que ha estado con nosotros ya por un tiempo, pero que claramente se va a agudizar, es la tensión y las fricciones entre China y Estados Unidos. Estos dos países, estas dos superpotencias, están en una competencia feroz por el control de las materias primas, del sistema financiero, de los océanos, de los polos, del espacio exterior, de la data, de la privacidad y, por supuesto, la rivalidad militar. Y ciertamente van a tener, hay ya en marcha una rivalidad que tiene consecuencias en todas las organizaciones multilaterales, en todo el diseño del sistema de coordinación multilateral del mundo, donde hay esta clara rivalidad. Estamos viendo, por ejemplo, cómo en este caso el presidente Bush está atacando a la Organización Mundial de la Salud, acusándola de estar demasiado vinculada a China. Pero el punto es que va a ser muy difícil ser un observador pasivo de esta rivalidad. Va a haber que tomar partidos en ciertos casos, va a haber que navegar a través de unas áreas muy conflictivas. Y finalmente termino con esto, la política. En el mundo hay, por supuesto, una gran preocupación por el populismo. Yo he insistido que lo que hay que preocuparse no es por el populismo, sino por el continuismo. Un presidente malo, populista, que dure un periodo le puede hacer mucho daño a un país. Pero un presidente malo que dure 20, 30 años destruye el país. Y aquí le estoy hablando como un venezolano. Nosotros hubiéramos podido sobrevivir 5 años de Chávez. Lo que Venezuela no pudo sobrevivir son más de 20 años de un gobierno malo y de una ocupación extranjera por parte de Cuba. Pero el punto es que hay 3P, lo que yo llamo las 3P del poder, que son el populismo, la polarización y la posverdad, que están siendo puestas al servicio del poder en el mundo, en todas en las sociedades. El populismo ustedes lo conocen, saben qué es. Nosotros los latinoamericanos somos campeones mundiales y parte de los que inventaron esto. Y el populismo es ahora parte, hay que tener cuidado de no pensar que el populismo es una ideología. Nada de eso. Hemos visto a populistas de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo. El populismo es simplemente una serie de tácticas, decisiones, estrategias y comportamientos políticos destinados a obtener y retener el poder. Ayudados en este caso por la segunda P, que es la polarización. Siempre ha existido, todos los países tienen facciones, segmentos, grupos sociales enfrentados, bien sea por ideología, por cuestiones socioeconómicas, por religión, por raza, por regiones, conflictos regionales, etc. La polarización siempre ha existido, en estos momentos se está agravando y amplificando. ¿Por qué? Porque se ha hecho global y digital. Es fácil polarizar a otra parte del mundo y hemos visto cómo Rusia lo ha hecho con gran eficacia en Estados Unidos y en sus elecciones. Y además es de una manera digital, está todo el tema de las redes y toda la confusión que eso crea, lo cual me lleva a la tercera P, que es la P de la posverdad. Populismo, polarización, posverdad. Y ustedes saben exactamente de qué estoy hablando. Esto de que no sabemos qué creer, cuánto creer, qué número es verdad, qué estadística es falsa, cuánto hay de manipulación, quién dijo qué,
cuándo, y sociedades que no se pueden poner de acuerdo acerca de qué significa algo, qué es verdad, qué es mentira, pues son sociedades donde es muy difícil gobernar. Y lo estamos viendo como estas 3P están teniendo consecuencias alrededor del mundo. Estamos viendo crecientemente gobiernos bloqueados, gobiernos que por la polarización y otras razones simplemente no tienen, nadie tiene suficiente poder para imponer una forma de actuar, pero todos tienen suficiente poder para bloquear las iniciativas de los demás y eso tranca el juego. Y hace muy difícil montar gobiernos. Lo estamos viendo claramente, lo vimos en España, lo vimos en Italia, lo vimos en Israel, lo estamos viendo en Estados Unidos de muchas maneras. Y entonces, las 3P tienen mucho que ver, por ejemplo, con los temas de los que ustedes, estoy seguro, querrán hablar, que son todas las protestas en las calles y cómo hay esta ola de protestas sociales que algunas escalan y se convierten en actos de gran violencia y vandalismo, y otros logran derrocar gobiernos, como lo hemos visto en varios países ya. Y también hemos visto cómo esto es global y está ocurriendo, estas manifestaciones y estas cosas ocurren en Cataluña y ocurren en España, ocurren en Chile y ocurren en Hong Kong. Entonces estamos viendo en la globalización de las 3P y creo que eso va a estar cambiando el mundo de una manera muy importante por mucho tiempo. Déjeme parar aquí y simplemente tomar sus preguntas, respuestas, comentarios y sugerencias. Muchas gracias, Moisés. Vamos a pasar rápidamente a las preguntas. Les indicaba que vayan ustedes inscribiéndose. Nosotros les vamos a ir dando las preguntas, subiéndoles el on del micrófono y después ponerlos en off. Antes de pasar por las preguntas, les quiero contar que en el evento anterior habíamos tenido poco más de 140 amigos, clientes conectados. Hoy estamos rompiendo el récord, estamos llegando a los casi 150, así que mucho interés por escuchar a Blas, a Naim, a Moisés, está Blas Tomic, por eso estaba pensando en Blas Tomic, quien está conectado, Leonardo Daneri, Ricardo Falú, está el embajador de Chile en Buenos Aires, Nicolás Monkever, Julián Nebreda, Jorge Aton, en Perú, Juan Luis Kruger, Renzo Ricci, Juan Fernando Correa, Jorge Sam, son algunos de los amigos que están conectados a esta hora. Mercedes Ducci también aquí en Chile, Bernardita Méndez. Y para abrir los fuegos, y veo que es el primero que se ha inscrito, le voy a dar la palabra a Federico Ayonón, quien es director del Mostrador, y que seguro que Federico tiene alguna pregunta muy interesante para Moisés. Ahí. Hola, Moisés. Hola, Federico. Mucho gusto saludarte. Igual. Moisés, en relación con lo primero que tú mencionaste y bastante vinculado a lo último que tú mencionaste, y en el Mostrador hoy día publicamos un editorial que viene al callo como para juntar ambas puntas del hilo. Y el tema de las libertades públicas, porque situaciones como esta pandemia generan una involución en las libertades públicas para enfrentar la pandemia. El punto está si es va a ser algo transitorio, concordado, o va a ser algo permanente, no concordado. Está en juego la democracia liberal representativa, en definitiva. Quisiera que desarrolle un poco esto, Moisés. La posible involución de las libertades públicas, que pasar de algo transitorio y necesario para enfrentar una crisis a algo más permanente, a regímenes más autoritarios, se ha visto en Hungría, en otros lados, concentración de poderes que evitan o impiden los equilibrios de poderes y la regulación entre los poderes a través del equilibrio. Eso. Sí, eso es una gran pregunta y eso es uno de los grandes temas, de los grandes sobre los cuales es difícil pronosticar de manera general. Porque lo que estamos viendo es doble. Estamos viendo lo que tú dices, que creo que lo estamos ya detectando en muchos países, y Viktor Orbán en Hungría, que tú lo mencionas, es un buen ejemplo. Él pidió él controla el Congreso de su país y pidió autorización para gobernar, la cual obtuvo, y esencialmente resulta que
el virus, le ha servido de excusa fantástica para concentrar poder y para, como tú dices, limitar las libertades civiles, los derechos civiles, etc. Eso está pasando. Pero por otro lado, también está pasando que los gobiernos ineptos están también sufriendo consecuencias. Es muy interesante ver lo que está pasando en Rusia. Hasta hace poco Putin era visto como el hombre más poderoso del mundo, intocable, inamovible, permanente, todo lo puede, todo lo sabe, todo lo hace. Y resulta que Putin está, yo no estoy diciendo de ninguna manera que que está en peligro su gobierno, pero ciertamente tiene más limitaciones, está enfrentando a la vez el problema de que se le cayó el precio. Rusia es un petroestado, Rusia depende de la venta de petróleo y gas, y como ustedes saben, los precios de eso han caído al piso. Entonces está pasando eso, y le está pasando también el virus, la pandemia, que él había minimizado, disminuido y ha tardado en reaccionar, y ahora Rusia es uno de los países del mundo con mayores casos. Entonces, y ahí hay también un tema de atención, de líderes que cuidan, líderes que están dispuestos a sacrificar sus intereses políticos de corto plazo por los intereses de la salud de la sociedad como un todo, y que no están aprovechando el virus para concentrar poder. Así que sí, es verdad, hay que estar alerta, y puede haber una tendencia clara de usar la amenaza del virus para concentrar poder. Pero hay que estar muy pendiente también de que la gente está pidiendo solidaridad, empatía y competencia, y sobre todo la verdad. Es muy interesante en las encuestas ver cómo la gente quiere que le digan la verdad. Perfecto. Un segundo inscrito para hacer preguntas es el senador Andrés Alamán. Andrés, toda la palabra. Sí, gracias Cristina, Acerta, saludos a todos y por supuesto a Moisés, que es buen amigo de hace muchos años. Yo quería hacerle dos preguntas a Moisés sobre la base de las cosas que él mismo dijo. Moisés, en lo de las tendencias, fuiste bastante claro en el sentido de que algunas de las que ya estaban se van a mantener. Entonces, ¿avisoras tú alguna nueva tendencia que se pueda sumar al grupo de las que ya están? Quizás no vamos a tener reemplazo de tendencias, pero sí vamos a tener, como quien dice, agregado de tendencias. Y segundo, y en parte en relación a lo que dice Federico, en el fin del poder, tú eres muy claro en el sentido de que los gobiernos y los estados se van a debilitar. Pero también dijiste que ahora los estados y los gobiernos parecen más fuertes y más necesarios. ¿Cómo ves ese segundo tema? Eso, gracias. Gracias, Andrés, y por supuesto es un gran placer volverte a ver. Dos buenas preguntas. La primera es las tendencias y cuáles están apareciendo, no para desplazar a algo que tenemos, sino que son en adición a. Yo creo que es muy temprano todavía para anticipar cuáles son. Creo que hay tendencias micro, una de las cuales ya mencioné, que es el teletrabajo, ¿no? Y ahí le puedes añadir que va a haber telemedicina, teleeducación, etcétera. Y el rol de las universidades, por ejemplo, creo que va a cambiar de manera muy interesante y significativa. Ahora, eso no quiere decir que estás transformando a toda la sociedad y a todo el planeta. Son, llamémoslo, tendencias importantes micros, y después hay las macro tendencias. ¿Cuál es una que es de gran preocupación? Es la democracia acechada por las 3P. Si tú me preguntas, ¿qué me preocupa a mí? Me preocupa la consolidación, popularización, globalización de las 3P y las consecuencias que eso tiene para la democracia liberal, que también lo había mencionado Federico, ¿no? en su comentario inicial. Así que sí, una de las cosas que uno pensaba que era inamovible, permanente, intocable, es la democracia. En países tales como Estados Unidos. No es que yo estoy diciendo que Estados Unidos está al borde de convertirse en una autocracia, pero claramente estamos viendo en Estados Unidos tendencias autocráticas que hubieran sido sorprendentes hace unos pocos años, ¿no? Y lo estamos viendo en Europa y estamos viendo. Entonces, yo no creo que es muy prematuro para tener un juicio como el que estoy dando, pero es mi intuición de por dónde podrían, es algo que me preocupa, para decirlo en términos más prácticos. Y el fin del poder, y después esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es el fin del poder.
ese libro no era sobre gobiernos y estados solamente. Ese libro dice que en el siglo XXI el poder es más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Y que eso pasa en toda actividad humana donde el poder importa. Pasa en el Vaticano y en el Pentágono, pasa en los clubes deportivos y en los sindicatos, pasa en los bancos y en los medios de comunicación, los militares. En todas partes donde hay actividad humana, donde el poder importa, el poder se está haciendo más fácil de obtener y más fácil de perder. Entonces, eso ha sido confirmado, eso lo vemos constantemente. Nunca se dijo, yo nunca pensé, sería necio decir que en el mundo no hay enormes concentraciones de poder. El jefe de Goldman Sachs es un tipo muy poderoso. El Papa es poderoso. Trump y Xi Jinping y Putin son poderosos. Pero eso no quiere decir que su poder no está siendo más restringido, más difícil de usar y donde tiene más limitaciones de las que había antes. Y donde claramente hay una serie de tácticas, estrategias, conductas y acciones que se han desarrollado para contrarrestar los efectos de dispersión del poder que yo discuto en el libro. Excelente. Han perdido la timidez esta vez respecto a la vez anterior. Hay más interesados en hacer preguntas. Le vamos a dar ahora la palabra a Roberta Valenza, quien es la CEO de Coca-Cola en Chile y en Bolivia. Roberta. Gracias, Moisés. Muy buena conversación. Cuando no hablas de tendencias, amenazas y estilo de liderazgo, imagina que no somos un negocio masivo, ¿no? Que permea todos los niveles socioeconómicos y está presente, no sé, en 120,000 clientes solo en Chile, ¿no? Es muy de almacenes, de barrio. Y cuando uno conecta entre el estilo de liderazgo que se espera y la revolución digital, ¿cómo transformar el riesgo de América Latina en de verdad una oportunidad de mejorar la sociedad, de hacer con que seamos un mejor país, una mejor sociedad para vivir? Esa es la gran esperanza, Roberta, ¿verdad? Lo que hemos visto son muchos artículos y conversaciones acerca de lo que tú mencionas, la esperanza de que esta crisis, esta tragedia de manera muy cruel, nos puede empujar a ser más solidarios, a conocer nuestros vecinos. Esto ha ayudado a que la gente conozca a sus vecinos, ha ayudado a que la gente conozca, esté más dispuesta a trabajar con otros, a buscar colaboraciones. Entonces sí, hay la esperanza de que el resultado de esta crisis conduzca a mayor solidaridad y mayor cohesión social y mayor disposición a enfrentar plagas como las que tú mencionas de América Latina, de la desigualdad, de la distancia social, etc. Esa es una manera de verlo. Yo creo que tiene una componente de eso. Pero nunca hay que olvidar que hay incentivos, hay estructuras de incentivos y hay hábitos y conductas más o menos rutinarias que operan y que responden a incentivos. Y entonces de pronto vamos a ver cuánto tiempo tarda, qué consecuencias tiene, cómo se transforman las sociedades, el poder, los gobiernos y las empresas, a ver cuál de las dos tendencias, la tendencia hacia la solidaridad, hacia el altruismo, hacia el humanismo, hacia el estar cerca de otros y entenderlos, o los incentivos, la conducta impulsada por incentivos materiales. Perfecto. Vamos ahora entonces a Cecilia Cifuentes, la economista del ESE, que también nos está pidiendo la palabra de poder darle una pregunta a Moisés. Cecilia. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy interesante la charla. Me hace mucho sentido sobre todo lo que tú mencionas, Moisés, sobre las 3P, porque lo veo muy presente en Chile y sobre todo en forma muy marcada desde octubre. Y me gustaría saber cómo se puede enfrentar ese problema en el fondo, porque tiene que haber alguna forma, ¿cómo hacen los países para tratar de salir de ese círculo? Gracias. Sí, María Cecilia, yo siento que allí hay que empezar a comunicar y a exigir a la gente de que trabaje por su democracia, que la democracia es demasiado importante para delegarla en los políticos,
que la sociedad se tiene que organizar para crear protecciones que impidan los abusos asociados con las 3P. Que yo últimamente he estado muy interesado en los charlatanes y voy a escribir sobre eso y estoy escribiendo sobre eso. Pero mucho más charlatanes en la política, en la religión, en los negocios, en la medicina, en todas, hay charlatanes, pues, ¿no? Pero mucho más sorprendente que los charlatanes son sus seguidores. Yo no voy a negar que yo creo que, he escrito al respecto, yo creo que Trump es un charlatán. Pero a mí no me sorprende Trump porque le ha ido muy bien siendo charlatán. Ha tenido mucho éxito en términos personales para él ser charlatán. A mí lo que me sorprende son sus seguidores. Muchos de ellos familiares. Yo tengo familiares que son entusiastas seguidores de Trump. Yo tengo amigos inteligentes, cultos, viajados, sofisticados que apoyan a Trump. Y eso a mí me deja muy confundido. Y yo creo que mucho de esto tiene que ver con la posverdad y mucho tiene que ver con que ya tenemos que tener una discusión, ya no hay hechos que son comúnmente aceptables, sino que todos son productos se transforman en polémicas, en temas políticos, ¿no? Pero yo sí creo que tenemos un problema de líderes, y hace poco escribí una columna que se llama Problemas grandes, líderes pequeños, que tiene que ver con que nos toca enfrentar esta pandemia en momentos en que la cohorte de líderes mundiales es muy débil. Y no dudo que es así, pero yo soy mucho más severo y más crítico con respecto a los seguidores. Hay que exigirle más a los seguidores. Vamos ahora con una pregunta también que está viendo la palabra Mario Weisblut, quien le cedo la palabra. Ok, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Ya. Perfecto. Bueno, me uno a las felicitaciones tanto a los organizadores como a Moisés Naim, muy interesante. La pregunta mía muy en breve, y que la puse en el chat también, es que el otro día leí un artículo de Nouriel Roubini, este economista conocido, que me dejó un poco insomne. Y ahora las tendencias que plantea Moisés lo refuerzan, es decir, si sumamos el cambio climático, si sumamos los episodios o las tensiones entre China y Estados Unidos, que van a tener una variante, y tienen una variante comercial muy fuerte. Sumamos las 3P. Y ahora, con la pandemia, sumamos niveles muy fuertes de endeudamiento, no solo del sector público, sino sobre todo del sector privado, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de que se nos aparezca un cisne negro con esto y que tengamos una depresión tamaño años 30? A mí esto francamente me asusta. Ahora, yo sé que Moisés Naim no tiene el oráculo económico, pero me encantaría escuchar sus comentarios sobre qué tan posible es un evento de esta naturaleza, no mañana ni pasado, pero en los próximos años, 2 años. Sí, Mario, yo conozco, lo estaba buscando, de hecho creo que lo tengo por aquí, el artículo de Roubini que acaba de sacar con respecto, y él es amigo y con quien converso y le tengo mucho respeto. Y él, bueno, él tiene una visión catastrófica de lo que va a ocurrir. Y ciertamente hay la posibilidad que haya una tormenta perfecta, como tú la describes, Mario, en el cual te llega los problemas del endeudamiento y toda la fragilidad económica, mezclado con la pandemia, mezclado con algún gran evento de cambio climático. Eso claramente es una posibilidad. ¿Cuál es la probabilidad de eso? No lo sé. Y soy renuente, es como pronosticar terremotos, ¿verdad? Es decir, en alguna parte va a ocurrir un terremoto, pero no sabes ni dónde ni cuándo, ¿no? Entonces, algo de eso va a haber. Yo comparto contigo de que esa convergencia de crisis puede crear el cisne negro. Yo creo que eso es una manera de ponerlo que es correcta. Ahora, lo difícil es saber cuáles son los ingredientes de esa tormenta perfecta, cuáles son los disparadores
y cuándo y dónde. Y lo otro es cómo, una de las cosas importantes es cómo se transmiten, cuáles son los canales de transmisión que hace que estos problemas mundiales o estos problemas que comienzan de manera muy local se vuelvan globales. ¿Cuál es la trayectoria de esos, de esos problemas? Vimos como en una ciudad que nadie conocía, o muy poca gente conocía, a pesar que era una ciudad muy grande, que es Wuhan. Ahora todo el mundo sabe qué es Wuhan, ¿verdad? Y empieza en Wuhan y ver la trayectoria del coronavirus a través del mundo y la velocidad con la que se movió es realmente impactante. Hablando de globalización, ¿no? Quienes duden de que la globalización existe, que vean la trayectoria y la velocidad del coronavirus, ¿no? Pero de nuevo, no, lo fácil es pronosticar eso, lo difícil es saber cuándo y cómo y por qué y con quién. Bueno, quien también está pidiendo la palabra hace un rato y se la vamos a dar ahora es a Soledad Teixido. Aquí estoy. Hola, ¿cómo están? Hola, Juan Pablo. Hola, Moisés. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo una pregunta bien específica. Así como hablamos de las debilidades, ¿no es cierto?, de la economía, de las cosas que pueden pasar, a mí me preocupa lo que puede pasar con nosotros como especie. Y esto es producto creo que la gran mayoría que hemos enfrentado este COVID, nos ha enfrentado a la fragilidad como seres humanos, ¿no es cierto?, como personas. Los frágiles que podemos ser en una fracción de días o de un mes nos convertimos en seres frágiles, pero aquí pasó al tema de la confianza, algo que nos ha costado tanto a las sociedades avanzar en eso, y uno de los análisis justamente que la confianza es un índice súper importante para tener sociedades con desarrollo. Y mi pregunta es si tú has reflexionado sobre esto, has visto literatura con respecto a esto, pero tengo una suerte de intuición y reflexión que hemos avanzado una sociedad de personas miedosas, donde me puedo incluir, o sea, hemos generado un miedo al otro, justamente por el contagio, por el miedo de lo que va a ocurrir. Estamos temerosos todos, las preguntas también lo demuestran. Entonces mi inquietud es que si la crisis económica o la posibilidad de una depresión económica se da de la mano de seres que tenemos que mover el carro entre todos, miedosos, temerosos de rostro, con conducta xenofóbica, etc., puede ser un aspecto que sea muy duro de sobrellevar. Sí, Soledad, sobre eso, a ver, quizás tengo que comentarles que mi esposa es psiquiatra. Y bueno, ella me cuenta, ¿no?, cómo ha cambiado la narrativa de sus pacientes, cómo es verdad que hay una sensación de ansiedad generalizada. Además, nosotros vivimos en Washington. Washington es una ciudad donde mucha gente depende del gobierno, depende de cómo funcionan las cosas. Y hay mucha ansiedad aquí en esta ciudad, ¿no? Ella también también confirma lo que estás diciendo, de que hay toda esta sensación de vulnerabilidad, de fragilidad, etc. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, yo no sé. Yo supongo que la respuesta obvia pero banal es que depende de las personas, depende de las circunstancias, depende... y de nuevo, es parecido a la pregunta que me hizo Roberta y la respuesta va a ser parecida. De pronto la sociedad se va a organizar de una manera más solidaria y más empática y más colaborativa, más de trabajar colaborativamente. Pero al lado de eso nunca hay que olvidar que están los incentivos. Y ambas cosas, la cultura y los hábitos y los incentivos están siempre presentes. Y entonces es el balance entre esas cosas. Entonces hay que pensar en cuáles son los incentivos que están haciendo que nos estemos sintiéndonos tan vulnerables, frágiles y sujetos a estos vaivenes, ¿no? Quien nos pide también la palabra es Rodrigo Ferrada, así que todo el micrófono es tuyo, Rodrigo. Rodrigo, estás todavía en mute. Tienes que sacarlo tú porque desde aquí no puedo sacarlo en tu caso. A ver, actívalo tú el micrófono, Rodrigo. Ahí sí. Ahí está. Gracias, perdón. Hola a todos, gracias Acerta. Hola Naim. ¿Qué tal?
justamente sobre la convergencia de crisis que estamos viendo, y particularmente en nuestros dos países, en Perú y en Chile. Hemos sufrido varias crisis sucesivas, algunas simultáneas, y Chile además está entrando en un proceso constituyente. No quiero hablar de ninguna tormenta perfecta, no la veo venir, pero en esta situación que nos encontramos, que es muy inusual, más allá de haber enfrentado muchas crisis en todos los países, y viendo mucha historia sobre eso, he escuchado a personas que me parece relevante de escuchar, hablar sobre la posibilidad de gobiernos de unidad nacional para enfrentar este tipo de situaciones. Me gustaría preguntarte cómo lo ves tú. Gracias. Lo veo indispensable, Rodrigo, y difícil. Si uno ve los gobiernos y las democracias últimamente, y hice referencia a eso en mi presentación, te das cuenta lo difícil que es formar gobierno. Sabes los datos de España, han ido a elecciones casi una vez al año por los últimos 5 años, lo has visto en Israel, lo has visto en Italia, lo hemos visto alrededor del mundo. Está muy difícil hacer gobiernos, ¿no? Y cuando tienes gobiernos presidencialistas, es muy difícil gobernar, porque tienes un presidente que es el mandamás, pero tienes todo tipo de limitaciones del Congreso, del Poder Judicial, de los medios de comunicación, la sociedad civil organizada, los actores internacionales que limitan lo que ese presidente mandamás puede hacer, y resulta que no es un presidente que manda más, sino que manda menos. Y eso forma parte. Entonces, yo escribí una columna que se llama Alianzas Odiosas, donde planteo que es posible que en estos tiempos, para que una democracia funcione, gente que se odia tiene que trabajar juntos. Que va a ser, el mundo va a ser un mundo de democracias de coalición, formadas por agrupaciones y gente que se detesta. En Italia estamos viendo un ejemplo de eso, ¿no? Donde tenemos la izquierda junto con la Lega, la izquierda y la derecha juntos. Lo estamos viendo en cierta manera en España, lo estamos viendo en Israel, etcétera, ¿no? Estamos viendo cada vez más gobiernos que se sientan a llegar a acuerdos con grupos y partidos que detestan y que son muy diferentes a ellos. Y eso puede formar parte, puede ser que uno de los talentos, puede ser que el mundo se divida en democracias bloqueadas y democracias que avanzan lentamente y complicadamente porque tienen coaliciones gobernantes de gente que se detesta. Vamos ahora a dar la palabra a Joana Davidovich. Joana. Hola. ¿Está el sonido? Sí. Hola a todos, muchas gracias por el encuentro que es súper interesante. Quería preguntarle a Moisés, ¿cómo ve que va a evolucionar el estallido social post-COVID, que va a dejarnos con un desempleo más fuerte, con crisis económica y muchos golpeados y pobreza en el camino? Y en el fondo el estallido quedó un stand-by, con un camino futuro trazado, pero quedó en stand-by. ¿Él cree que esto va a acentuar esta crisis y esta pobreza o crisis económica, va a acentuar la polarización y reencender el estallido o más bien lo contrario? Allí todo depende mucho de lo que uno crea que fueron los disparadores del estallido, ¿verdad? Y qué lo determinó y qué factores jugaron en determinar lo que sucedió, ¿no? La gran pregunta con el estallido más reciente que hubo en Chile es ¿por qué en ese momento? ¿Por qué no pasó un año antes o un año después? Y yo creo que hurgando en la respuesta a esa pregunta se pueden encontrar diagnósticos de qué fue lo que sucedió. El gran reto, la desigualdad, la pobreza, el mal funcionamiento institucional de algunas cosas, y las injusticias no se van a corregir en un año. Lo que necesitas es crearle a la gente la convicción cierta, no manipulada, sino la genuina, verdadera
convicción de que el país se está moviendo en una dirección correcta, que los va a ayudar, que quienes están a cargo saben lo que está pasando y entienden el sufrimiento de la gente y tienen empatía. Y eso no es fácil, eso no es fácil. Pero de lo que hay que tener miedo es de respuestas de una línea. ¿Cómo se soluciona la pobreza? Entonces alguien te da una, tú sabes, te da una línea de respuesta. Eso es muy peligroso, ¿no? La búsqueda de ese tipo de fórmulas de respuesta que sean tan sencillas, pero atractivas y que dan la ilusión de que hay una respuesta cuando realmente no pasa así. De nuevo, allí las 3 P son muy importantes y el populismo, la polarización y la posverdad tienen mucho que ver con las respuestas a tu pregunta. Que también está pidiendo la palabra Moisés, y se la vamos a dar ahora es a Blas Tomic. Juan Pablo. Hola Moisés, tanto tiempo. Hola Blas, ¿cómo estás? Súper interesante toda esta charla. Moisés, Trump es en realidad mucho más que simplemente el presidente de Estados Unidos. Influye todos los días de distintas maneras en un montón de situaciones locales incluso. Voy a dar como ejemplo, aquí en Chile estamos viendo la posibilidad de tender un cable transoceánico entre China y Chile, y hemos tenido al secretario de Estado Mike Pompeo viniendo expresamente a Chile para, en la práctica, impedir que contratemos a los chinos como proveedores de ese cable, con, diría, supongo yo, una implícita y quizás no tan implícita amenaza de consecuencias serias para Chile. ¿En qué va a cambiar para América Latina? Porque esto tiene repercusiones en todo tipo de cosas en el mundo entero, pero ¿en qué va a cambiar para América Latina ese tipo de situación si en lugar de Trump sale Biden, elegido presidente? Bueno, primero yo tengo que suponer que los únicos que visitaron a Chile para tratar de venderle el cable no fueron solo Pompeo y los americanos, sino también hubo ciertas visitas de chinos, ¿verdad? Digo esto simplemente para mostrar que esta es una relación comercial en muchos sentidos con consecuencias geopolíticas, pero esto es un país que está tratando de vender y otro país que también está tratando de vender y los dos compiten, y a eso me refería yo, que una de las tendencias que ha estado con nosotros y seguirá con nosotros y más aguda es esta rivalidad entre China y Estados Unidos por la venta, el control, el dominio, la hegemonía de todo, de los mares, de la tecnología, de los cables submarinos, de la privacidad, de la parte militar, etc. Simplemente esto es una manifestación de eso. Y por lo tanto, creo que tiene una parte estructural. Yo creo que si gana Biden, vamos a tener una política hacia China menos agresiva y abiertamente agresiva que la que tiene Trump, pero eso no quiere decir que no va a haber fricciones, tensiones, desencuentros y conflictos. Yo creo que hay una trayectoria irreversible, estructural, de conflicto entre Estados Unidos y China. Y el reto está siempre para que los líderes de esos dos países logran contener, limitar esos conflictos y reconocer que existen, pero mantenerlos bajo control y que no escalen y que no lleguen a consecuencias innecesarias. Y eso es el gran reto. Eso se llama, hay toda una conversación que se llama la trampa de Tucídides, que es un historiador griego que esencialmente dijo que es imposible que no haya una guerra entre una potencia existente y una potencia que está ascendiendo. Cuando hay situaciones como estas, inevitablemente termina en un conflicto bélico. Estamos hablando de hace siglos, pero la trampa de Tucídides sigue ahí. Pero yo creo que no. Bueno, y tenemos gente, Moisés, de distintas partes, conectados desde Estados Unidos, más cerca tuyo, desde Europa, desde Argentina, de Perú, y particularmente en Perú. Le vamos a dar la palabra entonces a Roberto Maclin, que también está pidiendo poder hacerte una pregunta directamente. Gracias, creo que se me ve mucha luz. Muchísimas gracias por este evento y la charla, que ha estado muy interesante. Moisés, una pregunta
No la quiero hacer muy local, pero imagino que no es una excepción en esta región. Los estados tienden a manejar una relación con el empresariado como que de ellos y nosotros, ¿no? Como que son los empresarios y el resto del país y tienen intereses opuestos y contradictorios. En esta crisis, y además tienden a tirarle las cargas, como por ejemplo aquí la estabilidad laboral al final es tirarle al empresariado la responsabilidad de mantener a los empleados contratados 100% del tiempo. Con esta crisis, el Estado se ha visto en la necesidad, para seguir sosteniendo esas ideas, de generar facilidades y de mantener a flote a las empresas, con lo cual es una especie de reconocimiento de que las empresas son necesarias para mantener la economía, porque generan empleo y generan riqueza. Esa es mi pregunta va, ¿estamos viendo a largo plazo una nueva relación entre empresariado y sociedad de Estado, o esto es algo, o podemos pensar que esto es algo meramente coyuntural? A ver, como mencioné en la encuesta de hoy, en el reporte que acaba de salir de Edelman, la visión es que la gente ahora tiene más confianza en el Estado que en el sector privado. Y eso tiene todo tipo de consecuencias. Allí lo que está pasando, y siempre ha pasado, es que da muchos rendimientos políticos el denunciar al sector privado. Criticar, denunciar y ofender al sector privado o calumniarlo es parte de una de las P, ¿verdad? Del populismo. Eso no quiere decir que en muchos de nuestros países el sector privado no merece eso. O sea, todos conocemos empresas privadas de América Latina que son deleznables, grandes, importantes, influyentes, adineradas, y cuya conducta es realmente reprobable. De allí a decir que hay una situación permanente de hostilidad hacia el sector privado, pues no lo sé. Hemos visto cómo los gobiernos suben y bajan y cambian. Vamos a ver, en estos momentos hay un test muy importante que está ocurriendo en México. En México, López Obrador tiene una conducta abiertamente hostil hacia el sector privado. Y bueno, vamos a ver cuál es el desenlace de eso, cómo le va a López Obrador, en un extremo exponente del populismo. Vamos a ver cómo le va con sus denuncias muy fuertes y sus conductas también muy fuertes con respecto y agresivas con respecto al sector privado. Y lo mismo, yo entiendo, yo conozco algo de lo de Perú, y allí lo que pasa es que, de nuevo, según las encuestas, da mucho rendimiento atacar al sector privado. Y en ese sentido tienes toda la razón, ¿no? De buscar una forma de que eso no sea así. Bueno, muchas gracias, Moisés. Antes de terminar, llevamos ya una hora conectados, tuvimos a 150 amigos conectados en diversas partes de Latinoamérica, también de Europa y de Estados Unidos. Les comenté algunos nombres que nos habían acompañado. Bueno, les voy a nombrar a otros. Ahora está Víctor Jassi de Provida, el abogado Jorge Keri, el economista Jorge Marshall, Pablo Sobarzo, Michelle Lavé, Juan Carlos Eichholz. En Perú también Juan Fernando Correa, José Augusto Palema, Cayetana Jovino, nuestra presidenta de ACEPTA en Perú, Jorge Jaraquemada aquí en Chile, Claudio Engel, Jorge Errázuri, Bernardo Fonten, Josefina Sutil, a todos ellos y a los que nombramos antes, a los que no hemos podido nombrar, muchísimas gracias. Y le voy a dar la palabra a Cristina Vitar para que te despida, Moisés, y despida a todos quienes nos han acompañado hoy día. Así que muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Yo solo quiero, Moisés, agradecerte nuevamente. Tus palabras han sido muy ilustradoras, inspiradoras, nos dan algo de respuesta a tanta pregunta que tenemos. Obviamente las cosas van a seguir fluyendo, vamos a seguir teniendo dudas, miedos, como decía alguien por ahí, y obviamente necesitaremos seguir conversando y dialogando para ver cómo salimos juntos de todo esto. Yo solo quiero agradecer a todos los que se han conectado, tanto en Chile como en Perú, darles las gracias por estar con nosotros, por su tiempo, y desearles simplemente que se mantengan sanos, que se cuiden, que usen mascarillas, que se laven las manos, que mantengan distanciamiento social y que por favor cuiden a todos los que están alrededor de ustedes.
para que podamos seguir trabajando por nuestros países y por todo lo que se nos viene como desafío. Les mando un gran abrazo y muchas gracias. Nos vemos muy pronto, espero. Gracias, Cristina, y gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto, Moisés. Gracias.